Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Battaglia y espero que estén pasando una excelente semana porque sin duda alguna el precio de Bitcoin sigue dando sorpresas, subidas y caídas bastante vertiginosas. Vamos a hablar de qué es lo que ha pasado el día de ayer con este pump and dump que hemos visto en el mercado. Vamos a analizar diferentes teorías desde una capitulación minera a varias que se están barajeando en los medios. Yo les voy a dar lo que es la principal para mí. Hoy cambié el formato del video porque solamente vamos a hablar de Bitcoin, ya que los movimientos que ha hecho en las últimas horas es bastante relevante. Así que bueno, vamos a analizar de diferentes aspectos técnicos lo que yo creo que va a ser el precio en las próximas horas y días. De hecho, este era el pronóstico que había hecho en mi video anterior, se cumplió parcialmente y luego vino lo que fue esta caída tremenda. Así que bueno, vamos a analizar esto y también algo épico que ha hecho el precio que no ocurría desde hace, o bueno, nunca había ocurrido y que yo creo que marca el comienzo de un bull run, aunque parezca impresionante. La psicología de este mercado es lo que tenemos que analizar de fondo. Como ya les digo, muchos medios van a insistir en diferentes informaciones que vienen siendo desde la minería a otros factores, pero realmente lo que mueve estos mercados es mayormente el factor psicológico y la manipulación de algunos grandes actores. Pero incluso cuando analizamos las tendencias de largo plazo, la manipulación de estos actores se logra detectar, tiene unas huellas, ya vamos a hacer como ese análisis forense en el precio, y podemos anticiparnos y saber lo que va a hacer en el mercado en el futuro. Así que entendiendo esto y usando las técnicas, valga la redundancia, análisis técnico, podemos operar correctamente los mercados. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a dar algunas recomendaciones al respecto, vamos a operar por supuesto siguiendo la gráfica de Bitfinex, vamos a ir a los futuros a ver que nos está dando una clave importante de lo que va a ser el precio a largo plazo y vamos a hablar de todos estos artículos que son interesantísimos. También quería darles las gracias a todos ustedes amigos porque en el canal de Library ya somos 8,000 personas, ya somos una familia bastante grande. De hecho mi canal está entre los primeros 50 canales de Library a nivel mundial. Muchísimas gracias por eso y por ello el día de mañana quiero hacer un video exclusivo para Library, por eso aprovechen y suscríbanse ahora. Recuerden que el enlace lo tienen en la descripción del video. Y en este video vamos a hablar solamente de altcoins. Vamos a hacer análisis técnico a los proyectos que a ustedes les gusten. Y para ello, déjenme en los comentarios qué criptomoneda te gustaría que yo analizara el día de mañana. Entonces, nos vamos a dedicar solo de lleno a analizar altcoins. Así que, bueno, amigos, espero sus comentarios y recuerden suscribirse a este canal que te paga y te recompensa por ver contenido y no te censura. Así que, bueno, estoy muy emocionado con el proyecto de Library. Está creciendo exponencialmente. De hecho, en mi cuenta de Twitter lo tengo acá en un tweet fijado. Fíjense cómo ha venido creciendo la cantidad de canales en Library, amigos. Y fíjense que después de que ocurre la criptopurga de YouTube, este movimiento se hace parabólico, lo cual nos muestra que realmente los creadores de contenidos somos los que hacemos crecer una plataforma y no al contrario. Así que bueno, YouTube no ha sabido aprovecharnos, nos tiene censurados, no solo en el aspecto cripto, en muchos más. Así que las plataformas alternativas van a ganar en importancia. También tengo otro anuncio muy importante y tiene que ver con mi club de trading que me han estado pidiendo. He vuelto a activarlo para 5 membresías adicionales. Es decir, en este momento puedes dirigirte a la página web y comprar el servicio. Recuerda que es un servicio trimestral que cuesta $95. Así que solo para 5 personas adicionales. Importante que lean toda la información de lo que yo digo acá. Vean la tabla de rendimiento que está actualizada. De hecho, pueden hacer un seguimiento en los videos a las operaciones que he hecho en CoinFury. Las conseguirán en la tabla de rendimiento del club. Y también entiendan las condiciones, amigos. Y muy importante que entiendan que el cliente al suscribirse al servicio entiende y acepta las señales de trading. No garantizan obtener beneficios del mercado. Operar en los mercados financieros conlleva un alto riesgo de incurrir en pérdidas parciales o totales del capital. Y por lo tanto el cliente asume y entiende dicho riesgo. ¿Ok? Importante, léanse esto porque son las condiciones para operar en mi comunidad. ¿Ok? Si no entiendes esto, por favor no te suscribas, no me hagas perder el tiempo. Recuerden que las personas que pierden la membresía no las voy a volver a aceptar, no voy a aceptar reenganche. Yo solamente quiero trabajar con clientes que sean personas que decidan estar conmigo durante largo tiempo. Si no es ese el caso y no entiendes que mi estrategia de swing trading, yo desde que abrí el club, finales de 2018, he abierto unas 37 operaciones, es todo lo que hemos hecho. Y en base a eso, entiende que las operaciones duran días, semanas o meses abiertas. ¿Okay? No hago intradiario, no hago scalping, nada de ese tema. Y operamos con CoinFury porque, bueno, nos ayuda a no tener que pagar comisiones mayormente, o que también puedes usar la plataforma que tú quieras. Pero entiende que las operaciones
van así. También puedes revisar las valoraciones que hacen los clientes. Yo las pido regularmente que hagan su valoración lo más objetiva posible, también las pueden ver. Así que solamente hay 5 cupos por esta semana, amigos. Si les interesa, pues en la descripción del video pueden verlo. Entonces vamos a entrar de lleno con lo que ha pasado con Bitcoin. Acá en Cointelegraph nos dicen que hay una capitulación de un supuesto minero que vendió o normalmente este minero vende cuando hay máximos en el precio. Pero yo creo que lo que vimos no fue ese minero que vendió, ya que esto se corresponde normalmente a un patrón de manipulación que ya hemos visto en el criptomercado. De todas maneras, sí que nos dice que este minero ha estado vendiendo una cantidad importante de Bitcoin en cada máximo y también que muchos mineros ineficientes están sufriendo bastante por el tema de que evidentemente ya producen la mitad de Bitcoins que podían producir antes del halving. ¿Okay? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, sí, pueden vender todo el Bitcoin que quieran, pero ahora tienen 50% menos que vender. Esto del lado de una demanda que va creciendo, y ya lo vamos a analizar en las gráficas, hace que a largo plazo el precio se dispare. El problema es que el especulador a corto plazo, que no tiene una estrategia de entrada ni de salida y solamente opera por el FOMO o el FUD, es el que va a perder dinero. Y normalmente en el trading, en activos tradicionales, se pierde el 80 o 90% de las personas pierden dinero constantemente hasta que queman la cuenta. En el caso de Bitcoin debe ser mucho más extremo este porcentaje debido a que es muy fácil de manipular. ¿Por qué es fácil de manipular? Porque es un mercado muy pequeño por el momento y es muy fácil con poco dinero moverlo de un lado a otro. Además que la liquidez a diferentes niveles de precio puede hacer que haya unos desplazamientos mucho mayores. Así que todo esto es una situación que juega con tu psicología y normalmente la psicología juega en contra del ser humano. Muy pocas personas, a menos que estén muy entrenadas, pueden hacer que la psicología funcione a favor de ellos y esto es totalmente un juego psicológico. Yo realmente no estoy de acuerdo con este análisis de que fue un minero, porque vamos a entrar en las gráficas y vamos a ver qué nos dice la acción del precio. Por eso es que quise hacer hoy el video solo hablando de Bitcoin para que tengas esta información. Entonces, bueno, tenemos el clásico patrón Bart Simpson, del cual ya hemos hablado en otras oportunidades, un pump and dump bastante descarado. ¿Cuál fue mi pronóstico desde el punto de vista de lo que se veía con el triángulo simétrico, figura de continuación alcista? Fíjense que, bueno, evidentemente hubo la ruptura que yo les mencioné. De hecho, en el patrón que yo había dibujado, se cumplió perfectamente y llegamos a los 10.400. ¿Okay? Yo había ya apuntado en otra oportunidad que esta línea punteada era un campo minado, esta zona. Y hasta que no la veamos pasar, hasta que no veamos el precio pasar esta zona, no deberíamos de llegar a los 11.200, 11.800 o 12.000 dólares. Entonces les voy a explicar cuál va a ser mi estrategia, porque yo efectivamente no tomé este trade, no quedé atrapado aquí y no me liquidaron, porque aquí liquidaron a los que estaban en short, haciendo cortos, y después liquidaron a los que estaban en largo. Y fíjense que los movimientos del precio llegan justo por encima de las zonas de resistencia y soporte clave donde uno pondría un stop. Así que estaban cazando esos stops y fue un movimiento bastante descarado en ese sentido. También, si analizamos otro aspecto que me llamó poderosamente la atención, es que el día de ayer tanto la plata, el Bitcoin y el oro cayeron al unísono. Esto es el factor de manipulación más interesante. Y fíjense que previo, tanto la plata, el Bitcoin y el oro estaban en máximos. ¿Okay? Y se movieron de una manera perfectamente correlacionada. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, primero que nada, los tres activos los estamos cotizando en dólares y el dólar es realmente lo que está fluctuando. Estos activos tenemos que tenerlos en nuestra posesión, en nuestro poder, y por eso es que la gran cantidad de criptomonedas que está saliendo en los exchanges en este momento se debe a los temores, a los riesgos de contrapartida y también a la manipulación que hay en estas plataformas, que número uno, en exchanges no están totalmente reguladas. Incluso en las plataformas reguladas como la COMEX y otras hay manipulación, y lo peor es que bajo la constante guardia de los reguladores que no hacen su trabajo, no regulan y permiten que los grandes bancos manipulen el mercado a su antojo. Entonces, bueno, tenemos esta situación. Yo considero que igual estos activos, como digo, tenemos que tenerlos en nuestra posesión, el Bitcoin, tenerlo en el Ledger, y los metales, por supuesto, tenerlos en nuestra posesión. Es la única forma de garantizar que esto no nos vaya a hacer perder dinero. Si estás especulando, tienes que tener tus normas de gestión monetaria, tienes que entender que el riesgo al que te expones cuando compras tres activos y se mueven correlacionadamente de manera positiva, te multiplican por 3 el riesgo. Es decir, hay una serie de cuestiones que yo he explicado bastante en mis videos. Así que este es un rastro que podemos seguir en la historia de las cotizaciones y vemos que claramente una coincidencia tremenda en un metal industrial como la plata, en una criptomoneda y en el oro, que es un metal monetario, 3 mercados totalmente distintos y reaccionan de la misma forma. Lo único en común,
es el dólar estadounidense y las plataformas que por supuesto no están totalmente manipuladas e intervenidas y no hay un libre mercado. Recuerden que la Reserva Federal está destruyendo el descubrimiento de precios mediante la impresión de dinero. Entonces, ¿cuáles son las cosas más interesantes? De hecho, Bitcoin ha hecho algo épico que ha sido romper esta línea roja que se encuentra acá. Vamos a analizar de qué se trata todo esto. Lo vamos a buscar en la gráfica semanal. Importantísimo lo que acaban de ver. Fíjense esta pequeña ruptura que tenemos acá. Entendiendo esto, yo les voy a explicar cuál va a ser mi estrategia para saber cuándo realmente vamos a tener el bull run de Bitcoin y así ustedes puedan aprenderlo. Pero bueno, lo importante es que tenemos esta ruptura que no se produce, fíjense, que viene a romper, es el término correcto, el máximo de 2017 que conecta con 2019. Esto es una señal importantísima, ¿ok? Así que cuando pasemos finalmente esta zona, los $10.500, es cuando realmente el precio va a despegar. Y desde el punto de vista del análisis técnico, fíjense lo que tendríamos que hacer. Aquí uso este indicador que nos da una información bastante interesante. Este indicador nos mide el riesgo-beneficio de un trade. Yo había proyectado que el precio debería de moverse de acuerdo a la profundidad del canal anterior en el corto plazo. Eso implica que si yo coloco un stop en esta zona, en los 8.300, y entro en este punto sobre los 10.700, nos vamos básicamente con una proyección a los $16.000. Y por eso el indicador nos marca un beneficio de 2 a 1. Es decir, que estamos ganando el doble de lo que estamos arriesgando. Este sería el trade que va a tomar David Battaglia, así tome algún tiempo. Ya vamos a analizar cuánto tiempo puede tomar esto. Esa es mi perspectiva. Yo creo que hasta que no pasemos esta zona punteada y tengamos esa vela que cierre sobre la línea descendente, no vamos a estar seguros de que va a haber un bull run. Otra señal que es bastante positiva y que creo que es interesante es que se está repitiendo un patrón que, fíjense, cuando se rompe la del canal ascendente que viene de los máximos del 2019, vean que tenemos la misma vela de onda alta, una vela de indecisión, y las siguientes velas marcan, por supuesto, nuevos máximos, aunque no pasamos la zona más importante de resistencia. Pero fíjense que se vuelve a formar el mismo patrón de vela. Incluso podría cerrar esta vela semanal en negativo, como hizo esta, sí, muy factible. Pero ha conseguido soporte acá desde el punto de vista de la demanda. Y también vamos a analizar históricamente cuándo ha ocurrido esto en Bitcoin. De hecho, si nos vamos al periodo anterior, al bull run anterior, fíjense lo que tenemos. Teníamos la misma formación. Vean, esto fue un periodo de consolidación de unos 3 años, ¿ok? Antes de tener el bull run definitivo. Pero miren lo que ocurre justo cuando el precio intenta pasar la línea de tendencia como está ocurriendo ahorita. Tenemos la misma vela, fíjense, el mismo patrón de velas, velas de onda alta de indecisión. Tenemos un montón de volatilidad. Eso es lo que acaba de ocurrir y fíjense cómo la historia se repite. Por eso les digo que más que la capitulación minera y otros factores, es la psicología del mercado. Y las líneas de tendencia de zonas de resistencia y soportes son niveles psicológicos del mercado, amigos. Ahí el mercado entra en indecisión y las fuerzas que lo mueven, oferta y demanda, entran en conflicto y aquí están en equilibrio. Porque realmente eso es lo que nos marca este tipo de velas de indecisión. Ahora fíjense, el mercado pasó 1, 2, 3, 4, 5 semanas antes que tuviéramos una vela definitiva. Como les digo, una que el cuerpo real cerrara sobre la línea de tendencia y ahí fue cuando realmente el precio despegó. ¿Y qué fue lo primero que hizo el precio al despegar? Buscar sus máximos anteriores. Fíjense, en los 1100, 1164, $1.170. ¿Y qué ocurrió? Tuvimos un retroceso tremendo hacia los $700. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando se rompa esta línea de tendencia que tenemos actualmente y nos volvamos a los $20.000? Bueno, de $20.000 podría bajar fácilmente a $13.000 o $12.000. Tendremos ese tipo de movimientos como ocurrió acá. Y fíjense cómo el mercado básicamente hasta que no pasó sus máximos anteriores definitivamente, no dejó de ser tremendamente volátil. ¿Okay? Esto fue un periodo que comprendió desde noviembre de 2016 hasta abril de 2017, fueron varios meses de vértigo. Entonces, lo que hace esto es que sea muy peligroso operar si no entiendes cómo funciona la psicología de este mercado. Así que la proximidad a esta línea hace que el mercado dude y luego cuando la rompe, efectivamente tenemos alta volatilidad. Pero después de ahí ya que se han sacudido las manos débiles y han salido los que pudieran entorpecer el bull run, comienza efectivamente este proceso. Recuerden que aquí en julio de 2016 tuvimos el halving. No se les olvide ese factor. Otro que se me estaba olvidando ya
era que aquí tuvimos el halving y vean lo que ocurrió. Entonces estamos teniendo como una especie de retrato en este momento. Fíjense, si analizamos las velas, la misma vela justo al tratar de romper una formación muy parecida a la que teníamos antes. Así que bueno, amigos, realmente para mí esto ha sido tremendamente positivo que se haya roto y el mercado se haya animado a tratar de pasar esta zona. Si lo vemos desde el punto de vista diario, donde podríamos tratar de buscar claves de qué está haciendo el precio, fíjense, acá está el movimiento con mayor claridad. ¿Okay? Primero que nada, pues consiguió soporte en la línea del canal, cosa que es bueno, y vemos lo que les estoy comentando, que es analizar el precio desde la oferta y la demanda. Y creo que esto es clave para entender qué va a ser el precio, más allá de cualquier otro indicador que podamos intentar entender. El precio, la acción del precio y entender los niveles de oferta y demanda son lo que nos van a la clave hacia dónde va a ir esto realmente. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Yo veo una demanda creciente y fíjense que acá se acelera a pesar del retroceso. Teníamos una oferta también en aumento y de repente flaquea la oferta y tenemos este exabrupto. Así que en este punto más alto, un máximo más alto es algo positivo en relación a estos niveles de oferta donde se vende. ¿Ok? Así que yo creo que esto es positivo y tenemos un nivel de soporte más alto que el anterior, cosa que indica que la demanda aumenta. Hay una demanda y una presión compradora en esta zona que es tremendamente importante. Si lo analizamos en comparación con la caída anterior, vemos que la oferta fue aumentando porque teníamos máximos cada vez más bajos y la demanda se fue debilitando, la demanda se fue debilitando, vean, mínimos en descenso, totalmente opuesto a esta configuración que vemos acá. Aquí, vuelvo y repito, la oferta fue aumentando en el nivel psicológico y la demanda perdió fuerza. Por lo tanto, el precio se vino abajo. ¿Ok? Esa es una de las cuestiones importantes. Y de hecho, en la primera corrección importante que tuvimos acá en los 10.000, también fue un proceso similar. Vean que la oferta fue aumentando y la demanda en los soportes fue disminuyendo y el precio cayó. ¿Ok? Aquí se repitió el mismo patrón y aquí cambió definitivamente. Así que yo no creo, se ve poco probable. Si habláramos de probabilidades, yo diría que tenemos un 60% de volver a subir y un 40% de caer. Todo depende de que el precio se mantenga en las líneas de soporte más importantes. Yo sí creo que el precio va a estar acá oscilando un poco antes de volver a intentar pasar la línea de resistencia en los 10.500. Pero como ya les digo, yo veo ese trade desde el punto de vista de la gráfica semanal. Es donde yo voy a operar y me voy a poner en largo siguiendo esta estrategia para sacarle mejor rentabilidad. Ahora, los holders, no se preocupen, los holders siempre son los grandes beneficiarios de la volatilidad de Bitcoin. Ya vamos a analizar eso al final con un artículo que quiero dejarles que realmente les va a abrir la mente en este sentido. Así que yo creo que sí, vamos a pasar esta zona en algún momento y vamos a ver las velas de indecisión y tal vez eso tome unas 4 semanas hasta que finalmente el precio vuelva y escape como es debido. Y fíjense que es tan así que el proceso se ha repetido. Vean, aquí tenemos la primera vela, una semana, 2, 3, 4, 5 velas para tener un máximo. Entonces sí, lo mismo se puede repetir acá nuevamente hasta que el precio continúe. Recuerden, no se desesperen y no operen por ansiedad. Eso es extremadamente importante. Así que bueno, ya tenemos las claves desde el punto de vista histórico y se está repitiendo. Por eso es que se trata del análisis técnico, lo más interesante que podemos hacer respecto para entender qué va a ser el futuro, el precio, ¿no? Ahora, si nos vamos a los mercados de futuro de la CME, vemos que, bueno, evidentemente pasó lo mismo, llegamos a un nivel de resistencia clave, pero la diferencia y por qué yo proyecto un precio al menos hacia los $17.000 en los mercados de futuro, tiene que ver con la formación redondeada que se ha estado formando acá. Y si medimos el fondo de esta formación, que desde una hipotética ruptura en este nivel, vemos que efectivamente nos marca hacia los $17.000 y además podemos tener una estimación del tiempo. Para medir el tiempo vamos a medir horizontalmente los picos dentro de la formación, vamos a hacer la formación más larga posible y vean cómo tendríamos hasta septiembre, 22 de septiembre, si tuviéramos una ruptura ya en este momento, para que el precio llegara a ese nivel. Esa sería más o menos la tendencia con sus vaivenes. Esto es una proyección, por supuesto, especulativa, no va a ocurrir exactamente así, pero son las proyecciones que yo utilizo para especular sobre el futuro de lo que puede hacer el cripto. Ahora dirás, bueno, David, esto te lo estás sacando de la manga, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar un ejemplo rápido con Tita,
que yo había hecho el mismo análisis, suelo redondeado, una vez que lo pasamos, el precio se fue astronómicamente hacia arriba, ¿ok? De hecho, superando por mucho la proyección del análisis técnico, aunque en un primer momento llegó, luego continuó, ¿ok? Entonces, si se cumple, ya lo he visto bastante, sobre todo cuando buscamos en gráficas bastante relevantes en tiempo, y una gráfica semanal es importantísima para entender esto. Así que, sí, amigos, necesitamos romper esta zona para definitivamente irnos en largo. Esa es mi opinión, ese es mi análisis. Espero sus comentarios en la descripción del video. Ya finalmente hay un estudio que ha salido en Cointelegraph sobre la rentabilidad de Bitcoin desde que salió. Y fíjense que ha sido un 96% rentable en términos de tiempo. Es decir, de toda su historia, en un 96% del tiempo ha estado dando ganancias y solo un 4% ha estado dando pérdidas. Por eso les digo que el holder es el que al final termina ganando todo esto, porque es el gran beneficiario de la volatilidad de Bitcoin. A largo plazo, la criptomoneda es imbatible, va subiendo de precio. Así que tú simplemente usa el dólar cosas veras, las estrategias que yo explico en mi página web, puedes revisar. Y allí simplemente te dedicas a esperar. Pero como ya les digo, en mi opinión hubo manipulación y es un juego psicológico con toda la evidencia que ya te he mostrado y como la evidencia en el pasado también nos muestra qué es lo que va a hacer el Bitcoin en el futuro. Y bueno, amigos, recuerden que mañana vamos a tener el video exclusivo por Library, solo altcoin, solo análisis de altcoin. Dejen sus comentarios cuál altcoin es la que prefieres que yo analice y recuerden suscribirse al canal de Library. Y bueno, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.